Dicen que nadie conoce su verdadera fuerza, hasta que ser fuerte es la única opción que queda. Ella se llamaba Clara. Tenía 34 años, un esposo que amaba, 2 hijos pequeños y un sueño sencillo: ser feliz. Vivían en una pequeña casa, con risas que llenaban las paredes, con desayunos caóticos y abrazos al final del día. Todo era imperfecto, pero suficiente. Hasta que, una mañana, el teléfono sonó. Y en cuestión de segundos, todo cambió. El accidente fue rápido, brutal, inexplicable. Su esposo y sus 2 hijos murieron camino a casa. 3 vidas apagadas, en un solo instante. El mundo se volvió silencio. Clara no gritó. No lloró al principio. Solo se quedó quieta, mirando por la ventana. No había palabras, solo un vacío tan grande que parecía no tener fin. Los días siguientes se mezclaron en una niebla espesa. No recordaba comer. No recordaba dormir. Caminaba por la casa como un fantasma. Cada objeto tenía un recuerdo. Cada rincón, una herida. Y aunque todos le decían que el tiempo curaría, ella sentía que el tiempo solo la empujaba más hondo en su propio abismo. Una noche, se paró frente al espejo. Tenía los ojos hundidos, el rostro pálido, el alma rota. Y se dijo a sí misma algo que cambiaría su destino. O me muero con ellos, o aprendo a vivir por ellos. Fue la primera vez que eligió levantarse. Al principio, fue apenas un gesto. Abrir las cortinas, salir a caminar, sentir el sol otra vez. Después, comenzó a escribir. En un cuaderno viejo, con letras temblorosas, empezó a contar su historia, sin filtros, sin adornos. Escribía para no volverse loca, para no olvidar quién era. Sus palabras eran dolor, pero también esperanza. Cada página era una cicatriz que sanaba. Un día, decidió compartir sus textos en internet, sin esperar nada. Solo quería que alguien, en alguna parte, entendiera su dolor. Pero lo que vino después fue algo que ni ella imaginó. Miles de personas comenzaron a leerla. Personas que también habían perdido, que también cargaban con heridas invisibles. Le escribían desde hospitales, cárceles, refugios, diciéndole: gracias, tus palabras me ayudaron a seguir. Y así, sin buscarlo, Clara empezó a transformar su dolor en fuerza. Abrió un pequeño grupo en redes donde compartía reflexiones, ejercicios de gratitud, pequeñas acciones para sanar. Lo llamó Un Día Más, porque eso era lo que se prometía cada mañana: vivir solo un día más. Poco a poco, su historia se volvió viral. Las entrevistas llegaron, los medios comenzaron a hablar de ella. La mujer que perdió todo, pero aprendió a darlo todo. Clara no se veía como una inspiración. Seguía teniendo noches en las que lloraba hasta quedarse dormida. Días en los que el silencio dolía demasiado. Pero ahora entendía algo que antes no veía: que el dolor, cuando se comparte, puede salvar vidas. Comenzó a viajar, a dar charlas. Visitaba hospitales, fundaciones, escuelas. Hablaba de resiliencia, de amor, de perdón. En cada escenario, su voz temblaba, pero sus ojos brillaban. No hablaba como una experta, sino como una sobreviviente. Y eso tocaba el alma de quien la escuchaba. Decía: perderlo todo me enseñó que no hay nada más poderoso que un corazón que se niega a rendirse. No importa cuánto te rompas, puedes volver a levantarte, una y otra vez. Un día, después de una conferencia, una niña de 10 años se le acercó. Había perdido a su madre hacía poco. Le dio un dibujo, un corazón lleno de remiendos de colores. Le dijo: te lo hice porque tú me enseñaste que los corazones rotos también pueden ser bonitos. Clara lloró como no lo hacía en años, porque entendió que aquel dolor que una vez la destruyó era el mismo que ahora la hacía más humana, más fuerte, más viva. Con el tiempo, fundó una organización dedicada a acompañar a personas en duelo. Creó programas de escritura terapéutica y apoyo emocional. Y aunque muchos la veían como una mujer que lo había superado todo, ella sabía la verdad.
no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que duele. Cada año, en el aniversario del accidente, Clara va al mismo lugar donde perdió a su familia. No para llorar, sino para agradecer. Lleva flores, mira al cielo y susurra: lo logré, estoy viviendo, por ustedes. Porque sí, la vida puede romperte, pero también puede reconstruirte de maneras que jamás imaginaste. Y si tú estás escuchando esto y sientes que ya no puedes más, recuerda esto. A veces, los finales más oscuros esconden los comienzos más luminosos. Suscríbete si tú también crees que, incluso desde el dolor más profundo, se puede renacer. Han pasado 5 años desde aquel día que lo cambió todo. 5 años desde que el mundo se detuvo y luego volvió a girar, lentamente, como si el universo le diera una segunda oportunidad. Hoy, Clara despierta temprano. Su vida ya no está marcada por la pérdida, sino por propósito. Dirige una fundación llamada Un Día Más, con decenas de voluntarios que acompañan a personas en duelo alrededor del mundo. Lo que empezó como un refugio digital para sanar su alma, se convirtió en un movimiento global que ha salvado miles de vidas. Pero su camino hasta aquí no fue fácil. Hubo recaídas, momentos en los que quiso rendirse. Recuerda una noche en la que, agotada y sola en su apartamento, pensó en dejarlo todo. Sentía que su mensaje ya no tenía sentido, que su historia no podía seguir ayudando. Hasta que leyó un correo. Era de una mujer de 42 años, madre soltera, que había intentado quitarse la vida después de perder a su hijo. Decía: encontré tu video cuando estaba a punto de rendirme. Hoy sigo aquí, porque tú no te rendiste. Esa frase la golpeó como un rayo y comprendió algo que cambiaría su visión para siempre. Cuando sanas, no solo lo haces por ti, lo haces también por los demás. Cada paso hacia adelante, cada lágrima transformada en palabra, se convierte en luz para alguien más. Desde entonces, Clara decidió que su misión no era solo contar su historia, sino ayudar a otros a reescribir la suya. Empezó a visitar cárceles, hospitales y comunidades rurales. En cada lugar repetía el mismo mensaje: no puedes elegir lo que te pasa, pero sí puedes elegir qué haces con lo que te pasa. Su honestidad tocaba el alma de quien la escuchaba. No hablaba desde el pedestal de una motivadora, sino desde la humildad de quien ha caído y se ha levantado 1000 veces. Y con cada charla, con cada testimonio, Clara fue redescubriendo el significado de la palabra vida. Un día, la invitaron a hablar en una conferencia internacional sobre resiliencia. Era su mayor público hasta entonces. Horas antes de subir al escenario, tuvo miedo. No por el público, sino por lo que significaba ese momento. Era como cerrar un círculo. Llevaba en el bolsillo una pequeña piedra, la misma que había recogido el día del accidente. Una piedra simple, gris, que guardó como recordatorio del suelo donde su mundo se derrumbó. Cuando subió al escenario, no leyó notas. No necesitó guión. Solo respiró hondo y habló desde el corazón. Hace años pensé que mi vida había terminado. Hoy entiendo que solo estaba comenzando. La pérdida me enseñó que todos venimos al mundo a dejar algo. Algunos dejan riqueza, otros dejan poder. Yo decidí dejar esperanza. El auditorio se levantó en aplausos, no por su elocuencia, sino por su verdad, porque Clara no hablaba de teoría, sino de experiencia. Y fue en ese momento cuando comprendió que había sanado. No porque dejara de doler, sino porque ya no temía recordar. Hoy, Clara vive una vida sencilla. Cultiva un pequeño jardín, escribe cada mañana y comparte sus días con un grupo de amigos que también han pasado por el dolor y aprendieron a transformar sus heridas en propósito. Sigue escribiendo en su cuaderno, el mismo de antes. En la primera página, la más vieja, escribió una frase que se ha vuelto su mantra: el dolor no te destruye, te revela. Porque eso fue lo que la vida le enseñó, que las personas no se miden por las veces que caen, sino por las veces que deciden volver a creer. Y creer, para Clara,
fue su forma más pura de amor. Ahora viaja por el mundo compartiendo su historia. No busca fama ni reconocimiento. Solo quiere que, cuando alguien sienta que ya no puede más, escuche su voz diciendo: no estás solo. Y no todo está perdido. Sus libros se traducen a varios idiomas. Su fundación sigue creciendo, pero cada vez que alguien la llama inspiración, ella sonríe y responde lo mismo: yo no soy una heroína, solo soy una mujer que se negó a rendirse. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso de todos, que incluso cuando la vida te rompe en 1000 pedazos, puedes aprender a construirte de nuevo. No igual, no como antes, sino más fuerte, más compasiva, más viva.